Bueno, este sermón se llama La rebelión de los vivos muertos. La rebelión de los vivos muertos. ¿Han visto películas de zombies? ¿Cómo se llama generalmente? ¿Está bien el título que puse? ¿Qué son? No, al revés, muertos vivos. La rebelión de los muertos vivos. Bueno, hoy vamos a ver la rebelión, pero de los vivos muertos. En el año de 2023, una mujer llamada Bella Montoya, de Ecuador, de 76 años, fue declarada muerta después de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Hasta ahí todo normal, pero miren lo que pasó. Los médicos entregaron incluso el certificado de defunción a la familia. La familia hizo el velorio, la colocaron dentro del ataúd, pero unas 5 horas después, la gente de la cochería escuchaba ruidos y los ruidos provenían del ataúd de Bella Montoya. 5 horas después, abrieron el ataúd y Bella Montoya estaba casi asfixiada, a punto de morir de verdad, pero estaba respirando y golpeando el féretro fuertemente. Había tenido un accidente cerebrovascular, pero su pulso paulatinamente se fue recuperando. La habían dado por muerta, pero estaba viva en realidad y la habían metido ya en el cajón todo. Qué desesperación, ¿no? Todos pensaban que estaba muerta, pero seguía viva. Y escuchen bien eso, todos pensaban que estaba muerta, pero ella en realidad estaba viva. Bueno, espiritualmente pasa lo mismo cada día en todo el mundo con la mayoría de las personas, pero es al revés. Es al revés. Espiritualmente ocurre exactamente lo contrario. Hay millones de personas que creen estar vivos porque trabajan, estudian, hacen dinero, se ríen, usan redes sociales, tienen proyectos, pero delante de Dios están muertos. Muertos. El domingo pasado vimos algo glorioso y empezamos a ver, glorioso y devastador al mismo tiempo. Vimos que Dios creó al hombre perfecto, ¿se acuerdan? El diseño perfecto de Dios en Génesis 1 y 2. Dios le dio vida a Adán. Adán era un ser humano vivo espiritualmente porque tenía comunión perfecta con él, no tenía culpa, no tenía vergüenza, se paseaba con él, Dios estaba con él. No tenía miedo, no había muerte, pero también vimos que en Génesis 3 el hombre decidió independizarse de Dios y desde ese momento algo murió. No físicamente de inmediato, recuerdan que la muerte que tuvo fue una muerte espiritual, una separación con Dios y desde entonces toda la humanidad nace como muerta, separada de Dios. Alejada de Dios, muerta espiritualmente. Ahora quiero que pensemos en algo muy actual y muy común. Hoy vivimos en una generación que está más conectada con la historia que nunca, pero una de las que están más vacías. Nunca hubo tanta tecnología como hay hoy, nunca hubo tanto entretenimiento, nunca hubo tanta comunicación como la hay hoy en día, tanta comodidad, pero también nunca hubo tanta ansiedad, tanta depresión, tanto suicidio, tantas adicciones. Cada día se descubren adicciones nuevas a cosas insólitas, insólitas. Y la desesperación también aumenta. La desesperación también... Oh, ¿esto? Ah, perdón. Está sonando ahí molesto. No hay problema. ¿Por qué aumenta todo esto? Bueno, porque el problema del hombre no es superficial. El problema del hombre, más allá de que esta señora Bella Montoya tenía un problema cardiovascular, había tenido un ACV, pero en el eso es lo que superficialmente se ve, lo que detectaron los médicos. Pero Bella Montoya, al igual que todas las personas, tiene un problema mucho más profundo. El problema del hombre no es solamente emocional, físico, no es económico, no es psicológico. La Biblia dice que el problema es mucho más profundo. El hombre está desde el Edén y hasta aquí espiritualmente muerto. Y eso es algo que tenemos que entender para seguir avanzando. Eso explica por qué nada de este mundo logra llenar el corazón humano. Porque un muerto espiritual puede entretenerse, distraerse, puede regocijarse,
puede ser feliz por momentos, pero hay algo que un muerto espiritual no puede hacer por sí mismo, y es darse vida. Un muerto espiritual no se puede dar vida a sí mismo. Y acá aparece la gloria del Evangelio. El Evangelio no es, bueno, Jesús vino a mejorar un poco tu vida. No, el Evangelio es, Dios vino a resucitar muertos. Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo para dar vida a los muertos. Y eso es algo que nada de este mundo puede dar. Efesios 2, del 1 al 10, es probablemente uno de los textos más claros de toda la Escritura sobre lo que vamos a aprender esta noche. La condición del hombre, la naturaleza del pecado y la grandeza de la gracia de Dios. Ahora sí vamos a leer Efesios 2, del 1 al 10. Es un poquito largo, pero lo vamos a leer completo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, entonces arrancamos con la exposición del texto. Punto número 1, Pablo va, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a dar del versículo 1 al 3 la condición del hombre y dice que está muerto espiritualmente, Dice, versículos 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y dejemos ahí. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo no comienza hablando del amor de Dios. Pablo no comienza hablando de la bondad de Dios. Comienza hablando de la condición real del ser humano. ¿Qué significa estar muertos? Bueno, la palabra griega que usan aquí, cuando dice muertos, es la palabra de la cual nosotros usamos necrótico o necrológico, es necros. Y lo que significa literalmente es un cadáver. Pablo dice, y esto erais, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Bueno, cuando eran cadáveres, dice Pablo. Literalmente, no significa estar enfermo espiritualmente, no significa alguien debilitado, no significa alguien que simplemente necesita ayuda, significa alguien separado de la vida. Y en este caso, si el hombre es un cadáver espiritual, separado de la vida que ¿quién da? Que Dios da, separado de esa vida que Dios le había dado a Adán allá en el Edén. Así como un cadáver no puede reaccionar físicamente, el hombre natural no puede responder espiritualmente a Dios por sí mismo. Y esto es re importante. La persona no puede responder espiritualmente a Dios, por más que se lo proponga, que diga, bueno, a partir de hoy voy a ser cristiano. No puede. ¿Por qué? Porque está muerto.
Imagínense un cadáver literal. Espiritualmente, estamos así antes de Cristo. El hombre natural no puede porque no busca verdaderamente a Dios. No ama verdaderamente a Dios, no desea someterse verdaderamente a Dios. Esto destruye completamente la idea humanista de que el hombre es básicamente bueno. No, la Biblia dice todo lo contrario. Dice, el hombre está espiritualmente muerto. Bueno, pero ¿muertos en qué? Va a decir Pablo. Nombra 2 palabras. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y acá Pablo usa 2 palabras distintas. La primera palabra, estamos ahí en el versículo 1 todavía del capítulo 2. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra delito es la palabra paraptoma, y la idea es desviarse, caer, apartarse del camino correcto. Bueno, ¿qué describe Pablo con esta palabra? Describe la rebelión que el hombre tiene contra Dios. Cada vez que el hombre se aparta de la voluntad de Dios, comete un delito delante de Dios. Vieron que nosotros exponemos el Evangelio, presentamos el Evangelio, y como dice Pablo en Romanos, usamos la ley para acorralar a la persona. Entonces nunca mentiste, nunca robaste, nunca deshonraste a tus padres, nunca miraste a una mujer ajena para codiciarla, nunca tuviste envidia de alguien. Para eso se usa la ley. Como todos fallamos en esto, todos hemos cometido delitos. Todos estábamos muertos en delitos. Cada vez que el hombre se aparta de la voluntad de Dios, comete un delito delante de Dios. La segunda palabra que usa, estábamos muertos en delitos y en pecados. Bueno, esta palabra es mucho más conocida, es hamartía la palabra que usa originalmente en el griego, y lo que significa literalmente es, imagínense a un hombre que está con un arco y una flecha y tiene una diana, que sería el blanco. Bueno, hamartía sería errar a ese blanco. Pero ahora cuando terminemos de explicar el significado de esta palabra, vamos a ver que no es simplemente un deportista que está haciendo deporte, y le erré al blanco. No. Entonces, ¿qué es realmente el pecado? Si nosotros queremos entender la condición del hombre sin Dios, necesitamos entender por qué lo grave del pecado. Porque si el hombre no entiende su pecado, jamás entenderá su necesidad de Cristo. Dijo un puritano, nadie realmente apreciará la dulzura de Cristo hasta que no sepa lo amargo del pecado. La Biblia enseña que el pecado es todo estado, escuche bien, todo estado, disposición, actitud, pensamiento u obra que no se conforma a la naturaleza o a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Es decir, el pecado no es solamente matar, robar o cometer adulterio, no. También es pecado el orgullo, la incredulidad, creerse autosuficiente, el egoísmo, amar más al mundo que a Dios, vivir independientemente de Él, dándole la espalda. Eso también es pecado. Por eso el pecado no es meramente algo externo, solamente. Es una corrupción interna del corazón, que muchas veces se ve reflejada después en lo externo. ¿Sí? Primera de Juan 3:4, no lo busquen, pero dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción habla de rebelión contra la ley divina, contra la ley de Dios. Y aquí ley no debe entenderse solamente como los mandamientos externos de Dios. Habla de todo aquello que refleja el carácter santo de Dios. Entonces, pecar es violar la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, su diseño. Todo eso es pecado. El pecado es en esencia vivir rechazando el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Eso es pecado. Dios creó al hombre para su gloria, vimos el domingo pasado, pero el hombre falla constantemente en alcanzar ese estándar perfecto.
El pecado no es superficial. El pecado no es superficial. Muchas personas piensan, bueno, pero yo no soy tan malo. Pero el estándar no es compararte con tu vecino o con otro que pueda ser más malo que vos. No, pero mirá que él entra a robar, golpea a la gente, mata, viola. No. El estándar es la santidad perfecta de Dios. Y la raíz del pecado es querer vivir nosotros como si Dios no fuera el rey y el dueño. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la imagen de un pecador. Fuera Dios, no quiero a Dios. Quiero hacer mi vida. Quiero vivir como si todo fuera mío. Yo soy el rey. ¿Y eso dónde comenzó? En el Edén. Eso comenzó en Edén y sigue hoy. Entonces, yo definiría pecado no solamente como errar al blanco, como vimos. Imagínense que vos tenés el arco con la cuerda tensada, la flecha, y ahí tenés la diana, el blanco, pero vos agarrás y por maldad apuntás a la cabeza del hijo del que organizó el torneo de arco y flecha y le apuntás y le tirás la flecha por maldad para destruir al hijo del que organizó eso. Eso es pecado. Punto número 2. El hombre sigue 3 esclavitudes, según este pasaje, versículos 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, Pablo va a nombrar 3 factores. El primero es el mundo, que es lo que explicaba hoy, el sistema de corrupción que tiene el mundo, que va en contra de Dios, conforme a la corriente de este mundo, dice Pablo. La palabra corriente habla de este sistema de pensamiento que tiene el mundo sin Dios, el mundo no creyente, el mundo caído. ¿Y qué piensa el mundo? Bueno, constantemente el mundo, ustedes pongan los canales de televisión, nos están moldeando según lo que ellos creen que es correcto. Y justamente todo lo que piensan que es correcto va en contra de Dios. Los deseos, los valores, las prioridades, las ideologías, ¿no? El profeta va a decir, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Bueno, eso es lo que proponen ahí afuera y quieren ponerlo como el modelo a seguir. El hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Dios, sigue la corriente sin darse cuenta de que eso está mal y que eso deshonra a un Dios santo. Entonces, lo primero en lo que el hombre caído vive esclavizado es al sistema del mundo. Lo segundo, Satanás. Satanás, dice Pablo. Acá lo nombra como el príncipe de la potestad del aire. Esto no significa, aclaro, que cada persona en el mundo esté poseída por el diablo, que tenga una posesión demoníaca, no. Pero sí que Satanás influencia todo sistema de pensamiento en contra de Dios. Él va a inyectar sus mentiras, su ideología, no importa. ¿Por qué no se pueden? Si se aman un hombre y un hombre, ¿por qué no se pueden casar? ¿No? Bueno, pero vos podés tener 2 o 3 mujeres. Sé feliz. ¿Qué te lo impide? ¿De dónde salen esas ideas? De hacerla contra el diseño perfecto de Dios. Es Satanás. La humanidad caída vive bajo engaño espiritual. Por eso el hombre piensa que no necesita arrepentirse, que puede vivir sin Dios, que el pecado no es algo serio. Si es una cosita, dale, ¿qué problema hay? Está permitido. Date el gusto. Y lo tercero, a lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el hombre natural está esclavizado, el mundo, Satanás y la carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Bueno, la carne no es simplemente el cuerpo físico. La carne habla de la naturaleza caída del hombre. Sus deseos corruptos que siempre están inclinados a hacer el mal, a pecar.
El hombre peca porque es pecador y no es al revés. El hombre peca porque es pecador, es su naturaleza. Un árbol malo da fruto malo porque su naturaleza ya es mala. Resultado final, dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Esto es algo terrible. Esto es algo terrible. La ira de Dios no es caprichosa, no es una ira autoritaria, no. Es la reacción de Dios santa y justa contra el pecado. Dice que Dios es muy limpio de ojos para ver la maldad. Él no quiere ni puede tener nada que ver contra el pecado. Dios es amor, sí, pero también es perfectamente santo y justo. Y un Dios santo y justo debe juzgar el pecado. No puede simplemente pasarlo por alto. Y hasta aquí viene Pablo contando una verdad, pero es todo negativo. Estamos acorralados, el hombre está muerto en delitos y pecados, esclavizado ante el sistema del mundo, esclavizado ante Satanás, esclavizado ante la carne. Y aquí vienen las dos palabras más maravillosas de este texto. ¿Y saben cuáles son? Versículo número 4. Pero Dios. Y justo cuando todo parece absolutamente perdido, aparecen probablemente las dos palabras más gloriosas del Evangelio. Pero Dios. Qué palabras maravillosas. El hombre estaba perdido, pero Dios. El hombre estaba condenado, pero Dios. El hombre estaba muerto, pero Dios. El hombre merecía la ira, pero Dios. Y acá comienza, hermanos y amigos, la gracia. La gracia de Dios. La salvación no comienza con el hombre que busca a Dios. La salvación comienza con Dios interviniendo soberanamente en favor de pecadores que no podían salvarse a sí mismos. No fue el hombre buscando a Dios. Usted no lo buscó a Dios. Jamás. Fue Dios interviniendo soberanamente en su vida para que ahora usted quiera buscar a Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Pregunta, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? En todo lo que cantamos hoy, vimos misericordia, gracia. ¿Pero qué es? Antes de hablar de la gracia, Pablo habla de misericordia. Y aunque la gracia y la misericordia están relacionados, no son exactamente lo mismo. La misericordia es la compasión de Dios hacia miserables y culpables que merecen juicio. Por eso es misericordia. Misericordia. Es la compasión que Dios tiene hacia miserables que lo único que merecen es el juicio. Misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos. ¿Qué merecíamos nosotros? Bueno, por lo que dice el texto, condenación, juicio, separación eterna de Dios. Pero Dios, en su misericordia, se inclina hacia pecadores arruinados. Y la palabra que usa aquí Pablo es eleos, y habla de compasión profunda hacia alguien que está en una condición desesperada. Y eso éramos nosotros, muertos, esclavos del pecado, rebeldes, sin esperanza, pero Dios, que es rico en misericordia, tuvo misericordia. Y ahora la misericordia y la gracia van a trabajar juntas. ¿Cómo? Bueno, la misericordia retiene el juicio que merecemos y la gracia nos concede las bendiciones que no merecemos. Voy a repetir eso. La misericordia retiene el juicio que nosotros merecemos y la gracia nos da las bendiciones que nosotros no merecemos. Esto es increíble, hermano.
Es algo que debería asombrarnos. La misericordia nos libra del infierno, la gracia de Dios nos da entrada al cielo. La misericordia detiene la condenación, la gracia de Dios nos adopta como sus hijos. Y ambas fluyen, ¿de dónde? Del carácter glorioso de Dios. Ahí está el amor de Dios. ¿Quieres saber por qué Dios es amor? Ahí está. Del versículo 4 al versículo 9, se va a repetir una palabra que es gloriosa para nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, ¿qué dice? Gracias. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, versículo 5, gracia, versículo 7, gracia, versículo 8. ¿Pero qué es la gracia? La palabra griega es charis acá. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia pecadores culpables. No es que Dios vio algo bueno en nosotros, no, nada, cero. No es que merecíamos otra oportunidad porque Dios sabía que íbamos a ser buenitos en el futuro. Nada de eso. La gracia significa que Dios da salvación a quienes en realidad merecen juicio y castigo. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. El nuevo nacimiento es un milagro sobrenatural. Así como Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, Dios da vida espiritual al pecador que también está muerto. Además de que nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó. La salvación no mejora al viejo hombre o le pone parches. La salvación produce una nueva vida. Ahí 2 Corintios 5, versículo 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero no solo nos dio vida juntamente con Cristo, también nos resucitó, pero también, escuchen bien, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. ¿Usted es creyente? ¿Usted ha puesto su confianza en Cristo? Bueno, acuérdese una cosa, Dios vive fuera del tiempo. Usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Lo crees? Habla de nuestra unión espiritual con el Señor Jesús. Ya estamos unidos con Él si somos creyentes. El creyente ahora pertenece al reino de Cristo. Esto es tremendo, tremendo. Y si queda alguna duda, no, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo acceder a la salvación? Bueno, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe no es una obra que alguien merece, no es el premio por algo que nosotros podamos hacer, es la mano vacía que recibe a Cristo sin nada que ofrecer. ¿Se acuerdan los niños? Pablo elimina en estos versículos completamente el orgullo o la jactancia del hombre. No somos salvos por moralidad, porque me estoy portando mejor, por religión, porque vengo a la iglesia, porque doy dinero a los pobres, porque fui a donar sangre, me llegaron a decir una vez. Sí. O por cualquiera de tus buenas obras. No somos, escucha bien, no somos salvos por ningún esfuerzo humano.
No hay nada que vos puedas hacer para ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque por todo lo que Pablo viene diciendo, un muerto no puede salvarse a sí mismo. ¿Usted se imagina un muerto adentro del sarcófago? Me voy a hacer un estén en el corazón y se autoopera. Imposible. Eso es lo mismo que pensar que un muerto puede salvarse a sí mismo. La salvación es obra de Dios de principio a fin. Alguien dijo, solo Jehová salva, solo. 5, y ya vamos terminando. Las obras son el resultado de la salvación, no la causa. ¿Escuchaste bien? ¿Estás teniendo buenas obras ahora en tu vida? Bueno, son el resultado de la salvación, no la causa de la salvación. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y escuchá muy bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tremendo. Increíble. La palabra hechura es poema. ¿Y qué palabra nuestra puede venir de ahí? Está re fácil. Poema. Poema. Un poema. Dice que somos la poema de Dios. La obra perfecta de Dios. Che, pero yo no me veo perfecto ni... Pero si estás en Cristo, Él te ve como a su amado. Las buenas obras no producen salvación. Que te quede claro, la salvación verdadera produce buenas obras. No obedecemos ahora para ser salvos. No queremos honrar a Dios para ser salvos. Obedecemos ahora porque hemos sido salvados gratuitamente por Cristo. Quizás alguien pueda pensar esta noche, bueno, sí, pero yo necesito mejorar. Tengo que mejorar para venir a Cristo. ¡No! Lo que necesitas es vida espiritual. Necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. Porque el Evangelio no es autoayuda, es resurrección espiritual, es nueva vida. Cristo vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y murió en la cruz cargando el juicio que nosotros merecíamos, pero también al tercer día resucitó de entre los muertos para dar vida eterna a todo aquel que cree. ¿Y cómo accedo a la gracia de Dios? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Hermano, amigo, hija, si vos crees en la persona y la obra de Cristo en favor de los pecadores, siendo un sustituto tuyo en la cruz, ocupando tu lugar de culpable, muriendo bajo la ira de Dios y resucitando al tercer día, venciendo el pecado y la muerte, si lo crees y te aferras a esta verdad con todo tu ser, serás salvo y no morirás eternamente. Y automáticamente tendrás vida espiritual. Serás uno con Cristo y vas a disfrutar de todos los beneficios del reino de Dios. Conclusión, Efesios 2 nos muestra dos realidades. Uno, lo que éramos antes de Cristo, muertos, esclavos, condenados. Y lo otro que muestra es lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Nos dio vida, nos salvó, nos transformó y todo por gracia. Por gracia. La gloria del Evangelio no es que hombres buenos llegan a ser mejores. Sacate esa idea de la cabeza. La gloria del Evangelio es que Dios da vida a los muertos. Y esa vida está en Cristo. Ven a Cristo hoy. No esperes más. Si hoy escuchas su voz, no endurezcáis tu corazón. Oremos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra, Señor.
que es poderosa, que es perfecta, que tiene la capacidad de convertir el alma, de hacer sabio al sencillo, de dar vida, que es poder de Dios para salvación. Úsala, Señor, según tu voluntad, para afianzar, establecer, animar, exhortar, desafiar a los creyentes y dar vida a los que aún no te pertenecen. Ten misericordia, extiende tu gracia como una vez lo hiciste con nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Amén.